No se escucha. Ya vimos que la correspondencia con la termodinámica, primero era que S y T se podían obtener directamente del logaritmo natural de omega. Vimos antes, ¿verdad?, que T era la parcial con respecto a E de K logaritmo natural de omega, valuada en el valor máximo, y que S, pues, por definición era K logaritmo natural de omega. Entonces, adicionalmente, nosotros tenemos la energía interna, que es una función de los parámetros extensivos YI y de la entropía. Ese YI, pues, sería, por ejemplo, en el caso de un fluido, el volumen, como vimos antes. Y por lo tanto, el diferencial total de U va a ser la parcial de U con respecto a S a YI por ds, más la suma de D igual 1 hasta N de parcial de U con respecto a YI por DYI. Y entonces, de acá nosotros vemos, ¿verdad?, que como sabemos que U de U es TdS, ¿verdad?, más X, donde esto sería X de YI. Esta T sería parcial de U con respecto a S a YI, o bien 1 sobre T igual a la parcial de S con respecto a U a YI constante. O sea que 1 sobre T sería la parcial con respecto a E de K logaritmo natural de omega a E igual a E barra. Eso refuerza lo que ya vimos antes. Entonces, con eso estamos seguros que, como reproducimos la misma expresión que habíamos obtenido antes, suponiendo que U es la energía interna, entonces la asociación directa es U con Ecol 8. O sea que la energía interna corresponde al valor Ecol 8 que maximiza la energía, a la energía más probable. La entropía es entonces la K por el logaritmo natural de la omega, y que donde está era el número de estados accesibles. Justificamos entonces que la definición de la entropía sea K logaritmo natural de omega, ¿verdad?, de esta manera. De tal forma que para un sistema compuesto, pues la entropía total sea la suma de las entropías, K logaritmo natural de omega 1 más K logaritmo natural de omega igual a K por el producto de omega 1 por omega 2, que sería K logaritmo natural de omega. En resumen, nosotros tenemos, ¿verdad?, que, bueno, la condición de probabilidad máxima, PDE, se da cuando la entropía total S sea máxima, o sea, S1 más S2 sea máxima, y esto va a ocurrir cuando la temperatura T1 sea igual a T2, condición de equilibrio. O sea que la condición de equilibrio es equivalente, que la entropía del sistema sea máxima, o cuando la temperatura de los dos subsistemas que componen el sistema sean iguales. O sea, el sistema pasa de un valor de entropía SI que corresponde a un número de estados accesibles omega I a un valor final SF y un número de estado final omega F, de tal forma que la entropía del sistema total delta S sea mayor o igual que 0, ¿verdad? Esto es efecto de la termodinámica, o sea que la entropía SF sea mayor que SI. O sea que K por el logaritmo natural de omega F sea mayor o igual que K por el logaritmo natural de omega I. O sea que omega F sea mayor que omega I. Donde omega F es igual a omega I para un proceso reversible y omega F es mayor que omega I para un proceso irreversible. O sea, aquí está escrito en forma microscópica la segunda ley en términos de... Este es el equivalente microscópico en términos del número de microestados accesibles. O sea, que cuando un sistema pasa de un estado de equilibrio a otro, el sistema total, si el proceso es reversible, el número de estados accesibles, el número de microestados accesibles al sistema es el mismo. Pero si un proceso es irreversible, el número de microestados es mayor. Lógicamente, mientras más microestados hayan, hay más entropía. ¿Alguna pregunta? Comentario, reflexión.
las notas ya están puestas en la plataforma, así manuscritas, y también ya están en las notas, están escritas en el látex. Siempre les sigo pidiendo el favor que me retroalimenten si hay errores para que las vayamos perfeccionando, mejorando. Pregunta, comentario, reflexión. Entonces es importante esto, ¿verdad? Dos cosas aquí que tienen que recordar, ¿verdad? Que este es el número de microestados accesibles, este omega, que la entropía se obtiene directamente como K logaritmo natural de omega. Y que la condición de equilibrio equivalente es que ese es un máximo en el equilibrio o que la temperatura de los dos sistemas es la misma. Bien, voy a parar un momentito la grabación. Nada más entonces un comentario. Me pidieron que les diera chance con la tarea. Así es, ¿verdad? Sí, Lee. Pues miren, vamos a hacer una cosa. Me van a entregar la tarea mañana y fecha ya, pero ya no más para el examen el miércoles, porque ya nos agarró el tiempo. Entonces para el miércoles dejamos el examen, ¿verdad? ¿Ok? Está bien, Lee. Es lo más que les podemos ayudar, ¿verdad? Porque ya tenemos el tiempo encima y tenemos que terminar esta tarea, ¿verdad? Yo quiero pedirle un favor más al licenciado Jorge para ver si nos puede ayudar con el ejercicio 2.3 de Salinas, que tengo unas dudas ahí y todos lo tenemos. ¿Podría usted reunirse con ellos después de la clase de mañana o más tarde o antes de la clase, Jorge? Hola, sí podría. Ya sea mañana después de la clase o no sé si el miércoles. No, porque por la tarea sí sería mañana, ¿verdad? Sí puedo mañana. No sé qué las pueden ustedes de la tarde. Que los tienen libre. Yo después de las 2 tengo libre, Lee. Los demás, Después de las 2. a las 4 podría ser entonces. Sí, está bien. Por mí está bien. Entonces mañana a las 4 nos reunimos para terminar de ver esa duda que comentan ahí y a ver si les comparto otros ejercicios también. Sí, está bien. Muchas gracias. Bueno, a la orden. Bueno, entonces estamos en contacto, ¿verdad? Buen provecho, buenas tardes y muchas gracias por su atención. Gracias, Lee. Buen día. Gracias, buen día. Gracias, buen día a ustedes también. Gracias por todo. Listo. De nada, a sus órdenes. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana.